mayor, ni el más grande, ni el más chico. Somos instrumentos en las manos del Señor. Yo soy instrumento, yo soy siervo. Yo he sido apartado, hermano, para esto tan lindo como es servir en el reino de Dios, hermano. Usted ha sido apartado ¿para qué? Para servir a Dios, hermano. Y no servir solamente de aquí del púlpito. Servimos a Dios cuando estamos afuera, cuando estamos en el hogar. En cualquier parte servimos a Dios. ¿Cuántos creen que así es? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bueno, no nos vamos a tomar ese título tan grande. Pongámonos siervos nomás a nosotros, hermano. Porque dice la Biblia que los profetas y los apóstoles llegaron hasta... Bueno, Pablo es el último apóstol. Así que no crean que yo estoy muy contento con aquellos que no se conforman con ser pastores, ni con ser obispos, sino que ahora se ponen un título de apóstoles, hermanos. Aquí mientras yo vivo en esta iglesia, ese título no tiene cabida. Somos siervos del Señor solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza el apóstol, hermano, su mensaje a la iglesia naciente de Roma, hermano, presentándose como siervo de Jesucristo, hermano, apartado para el evangelio. Y para eso hemos sido nosotros, llamados a servir al reino de Dios. Hemos sido apartados por Dios, hermanos, del mundo. Y hemos sido separados del mundo para esta noble causa, amados hermanos. Y quiero decirles que este llamamiento, hermanos, y que este designio de Dios, esta gracia que Dios nos ha dado, porque cuando usted lee, hermanos, el libro de Lucas, San Juan, capítulo 15 y el verso 16, el Señor mismo escribe estas palabras y dice, no me elegisteis vosotros. Ustedes me ayudan, hermanos. San Juan 15, capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió a ti, hermano? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué pasa más adelante? ¿Para qué hemos sido llamados? Y ustedes saben que el Señor enseñó en el libro de Mateo que dice que el árbol que no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Así que preocupémonos de llevar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos, hermano? El fruto del Espíritu. Gálatas capítulos, ¿cuánto hay? 34, 22, 5, 22. 5, 22. Más el fruto del Espíritu. Los estudiantes, los profesores, cuando hablan singulares, ¿cuántos hablan? ¿Y cuando hablan plural? Ya, eso es lo que es, ya. Plural, singular. Miren lo que dice. Ay, aquí está hablando entonces singular. Más el fruto del Espíritu, un solo. Y tiene varias características. Más el fruto del Espíritu es el amor. Y ahí viene el amor te produce gozo. El amor te produce paz. El amor te produce paciencia. El amor te produce benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para que llevamos fruto y para que ese fruto ¿cómo se llama esa palabra? Permanezca, hermanos, y podamos tener paz y también podamos tener amor. Así que cuando afloran las cosas de la carne, porque muchas cruzamos con las cosas de la carne, pues, hermano. Y eso nos pasa a todos en algún momento. Recuerda que hermanos, cuando no nos gusta alguna cosa, se le muda nuestro carácter. La Yanita me dice, te conozco aquí no cuando andas enojado. Si yo no me enojo, Yanita, la digo yo. Pero según ella, cuando yo me enojo, se me nota al tiro, se muda mi carácter. Espero que no dé esa imagen tan fea aquí, pues, hermano, delante de ustedes. Entonces Dios nos ha llamado para esto, para llevar fruto y para que vuestro fruto permanezca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en este tiempo, hermanos amados, de esta dispensación de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. También llamada la dispensación del Espíritu Santo. Porque después de que Cristo se fue a la iglesia, hermanos, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos redarguye? Es el Espíritu Santo. Y como decía la
el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Entonces, amada iglesia, ay, se me fue la idea que estaba hablando. La dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, también se le llama la dispensación de la iglesia, porque el tiempo cuando Dios ha levantado a la iglesia para que lleve el Evangelio a todo el mundo. ¿Y por qué la dispensación de la gracia? Porque tenemos la bendición más maravillosa, hermanos, de que Cristo pagó el precio, hermanos. Y solamente yo tengo que volverme a Él, rendir mi vida a Él, para encontrar, como dijo el apóstol Pedro, el oportuno socorro, amada iglesia. Este llamado, este apartamiento, esta separación del mundo, hermanos, significa que la iglesia empieza una nueva vida. ¿Cuántos dicen que sí es? La iglesia empieza una nueva vida. Pero el Señor te dice lo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 2, o sea capítulo 1 y verso 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Usted tiene que saber lo que Dios te ha dado. Dios te da las armas, Dios te da la capacidad, hermano, para poder mantenerte firme, hermano, para no ser un cristiano raquítico, para no ser un cristiano, hermano, que andes como la onda de la mar. ¿Cómo anda la onda de la mar? Para allá, para acá. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado la capacidad, Señor, para decirle a los deseos de la carne no. Amén. Nos ha dado la capacidad, Señor, para decirle a nuestros sentimientos malos, a nuestros enojos, no, esto no es de Dios. Porque los enojos no son de Dios, amada iglesia. Las amarguras no son de Dios. Los pleitos no son de Dios. Las enemistades no son de Dios, hermano. Y Dios nos ha dado la inteligencia para entender cuando el enemigo, hermano, quiere separarnos, poniendo estas obras de la carne en nuestras vidas. Pero más allá, también Dios nos dio esta promesa que está registrada en Mateo capítulo 6, verso 18, cuando el apóstol, cuando Dios Jesús le dice a la gente, y ustedes, le dice a los apóstoles o a los discípulos, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y se para este hombre llamado Pedro, hermanos, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo mira el Señor a Pedro y le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice esta palabra, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca y las puertas del infierno. Mira, hermano, esta nueva vida tenemos que ser capaces de edificarla, tomando como base, hermano, a Jesucristo mismo, hermanos. Cuando nuestras vidas se edifiquen, hermanos, en la roca que es Cristo, hermanos. Porque quiero decirte que el Evangelio no es cosa fácil, hermano amado. De hecho, y nos duele el corazón decir esto, cientos, a lo mejor y por no decir miles y miles, de que un día estuvieron aquí en el púlpito, predicando el Evangelio, de aquellos que estuvieron en la música, de aquellos que estuvieron orando, hermanos, hoy día están lejos, hermanos, viviendo vidas indiferentes. Y oremos por ellos, hermanos, para que antes que venga el día final, ellos se reencuentren con Cristo, como lo han hecho muchos, hermanos. Y si en esta tarde, hermanos, o en esta mañana, hay algunos, hermanos, que por alguna razón, hermanos, han estado lejos de Dios, hoy es el día oportuno, hoy es el día de salvación. Sobre esta roca edificar en la iglesia, y cuando tú edifiques, hermanos, tu vida espiritual, tomando como base la roca que es Cristo, las puertas del infierno. Ahora te queréis cristiano, le habrán dicho algunos. ¿Por qué no miras como fuiste antes? Ahora te queréis santo. Y antes eras un Barrabás. ¿Y quién puede negar, hermano? ¿Qué puede negar nuestro pasado, pues, hermanos queridos? Si tenemos un pasado oscuro atrás, algunos no tan oscuros, pero algunos un poco más oscuros, ¿cierto, Carlos?
un pasado bien difícil acá. Usted no se admire de nadie, hermano, porque todos tenemos un pasado. Pero ese pasado Cristo lo borró cuando tú llegaste a la planta de Cristo. Ese pasado, hermano, no fue cubierto, sino fue limpiado, hermanos amados. Aleluya. Y Él nunca más se acuerda de nuestro pasado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea este mundo. Amada iglesia, mira, fuiste llamado para servir a Dios y fuiste separado y fuiste consagrado a Dios y fuiste apartado. Este mundo necesita de Dios. Este mundo necesita de Dios, hermano. La maldad, el pecado, la corrupción, hermanos, y todo lo que nuestros ojos ven tristemente no tiene otra lectura sino la ausencia de Dios en la vida del hombre. Te vuelvo a reiterar, hermanos, lo que ven nuestros ojos hoy día, hermanos, y a través de las altas esferas de gobierno en todas partes. Por el tiempo atrás leí un artículo que decía que los pueblos no se destruyen por falta de recursos, sino por la mala administración de aquellos que gobiernan nuestra patria. Y quiero trasladar esa palabra a la iglesia. La iglesia no se destruye porque Dios no nos haya dado las armas, no porque Dios no nos haya dado los recursos, sino porque nosotros los hombres, hermanos, no tomamos en cuenta a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces vivimos en un mundo donde hay mucha maldad. Y allí te ha llamado Dios, allí me ha llamado el Señor, hermanos amados. Porque hay en la violencia, la maldad, la corrupción, hermanos, no solo, sino la ausencia de Dios en la vida del hombre. Hay un pasaje que lo estuve meditando en la semana, que está en 1 Samuel capítulo 3 y el verso 1. Y la Biblia nos habla del llamado de Samuel y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sumo sacerdote Elí. ¿Y qué más dice? Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Mira, hay dos detalles muy importantes. Primero, dice que Samuel ministraba en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y Samuel, ¿sabe? Era un niño pequeño, porque a los 4 años Ana, su madre, lo trajo al templo. Y la Biblia de ese momento le dice que Samuel ministraba. Y la palabra de Dios escaseaba. Durante 3 siglos Israel fue gobernado por jueces. Y allí no hubo profeta, allí no hubo un liderazgo, sino que cuando ya Israel o cuando el pueblo estaba, hermanos, sometido bajo sus enemigos, Dios levantaba un hombre, pero allí no había la palabra de continuo en aquella época. Durante 3 siglos Israel sufrió, hermanos, la ausencia de la voz de Dios. Y por eso digo, hermanos, qué importante es, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué importante es que, hermanos, nosotros demos testimonio aquí, pero demos testimonio en la calle, demos testimonio en la universidad, en la empresa donde Dios nos tiene, hermanos, y no escondamos esta realidad. Tiempo atrás nos reunimos con los pastores y estamos tratando, ustedes saben, de sacar un respaldo del gobierno que nos dé una persona jurídica. Y un pastor dijo: ¿y por qué no borramos el nombre de Iglesia Evangélica y le ponemos cualquier nombre para que se nos facilite? Oiga, ¿a quién queremos engañar, hermanos? Para recibir un beneficio. Esconder el nombre de la Iglesia Evangélica y ponerle cualquier nombre del mundo para poder recibir el beneficio, hermanos. Así nos equivocamos de repente. Aquellos que Dios nos ha elegido para esto tan lindo, menos mal que ahí levantaron la voz. Y cómo se nos puede ocurrir ocultar nuestra fe, nuestra identidad para recibir un beneficio, hermano. Nunca podemos transar la verdad del Señor. Volviendo a Samuel, hermanos, el niño Samuel servía al Señor ayudando al sumo sacerdote Elí. Mire, era un niño y servía al Señor ayudando al sumo sacerdote Elí. Pero durante el tiempo de los jueces, la voz de Dios
no había profetas, no había hombres que hablaran en nombre de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que hacía Samuel? Este pequeño niño seguramente limpiaba el templo. Hacía los quehaceres de una casa de oración. Los baños, hermanos, estaba al servicio de quién era el profeta. Pero ¿sabe cómo lo identifica la Biblia? Samuel ministraba. Amén. Y a veces parece que tomar el martillo es cosa de lo más bajo. Parece que venir a hacer el aseo, ¿por qué siempre me toca a mí? ¿Saben que los niños pueden ser una tremenda bendición para la obra del Señor? Nosotros día vimos 25 niños aquí en coro. Y yo le decía al hermano, están más ordenados que el mismo coro, con uniforme. Y cantando, ¿qué están haciendo los niños aquí? Ministrando, adorando a Dios, hermano. Amén, gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace usted cuando está limpiando los baños? Está ministrando a Dios, amada iglesia. ¿Qué es lo que hace usted cuando baja a leñas abajo y hace fuego? Está sirviendo en el templo, está ministrando a Dios, hermano, amado. ¿Qué lo hace? ¿Qué haces tú cuando estás en tu vecino, hermano, y te presentas como un testimonio? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4 y verso 1. Ustedes me ayudan a ver, son lectores de la Biblia. Yo pues preso en el Señor. Ya más fuerte, Juanita. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Le falta lectura de la palabra a ese niñito, ¿ah? Estoy leyendo. Yo me expreso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno. Tengámonos ahí, hermano, como es digno, con un testimonio intachable, que el mundo no tenga nada que decir de ti. Ay, Señor. Que sea un hombre humilde, que sea un hombre manso y que sea un hombre, hermano, amoroso, cariñoso, gentil, hermanos. Amén. Manso, pero no menso. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. Entonces, el título de esta palabra es Apartados para servir en el reino de Dios. Ojalá que te grabe esta palabra y tú puedas pensar en tu corazón. Yo he sido apartado, separado del mundo y apartado para ser parte del reino de Dios, pero para servir y para amar y para honrar el nombre del Señor. Para eso hemos sido apartados, amada iglesia. Es tan importante, hermano, que la palabra de Dios no escasee. Es tan importante, hermano, dar a conocer, por ejemplo, ya viene la primavera. Y otro día le dije a Yanita, le dije, en tanto vengan los días buenos, vamos a empezar el culto con una oración. Y ojalá que vamos a salir unas 2 o 3 veces, hermano, durante la primavera a pregonar el nombre de Cristo a las calles, hermanos, porque allá está la necesidad. Aquí nosotros nos edificamos, aquí nos alentamos, aquí nos exhortamos unos a otros, pero saben que allá afuera el mundo se pierde sin Cristo. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, me parece que es, hermano, en el capítulo 4 y en el verso 1 dice, el apóstol Pablo le dice esta cosa al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Que predique la palabra. Que intes a tiempo. Amén, amén, amada iglesia. Este es el encargo de... Era tan necesario, hermano, hoy es tan necesario dar a conocer el nombre de Cristo, decirle a la familia que hay un Dios que ama, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que perdona. Ayer mi hijo, bueno, de hecho Felipe está bien complicado de un pie, hermano, del día, y tuvo que ir al hospital, hermanos, ayer como a las 11, las 10 de la noche, no sé, más tardecita. Y bueno, gracias a Dios los exámenes nos arrojaron que no era algo de gravedad. Se le hinchaba aquí una pierna. Pero mientras estaba allá, estaba presente cuando los médicos salieron y le dijeron a una persona: tú tienes un cáncer con metástasis.
Y él grabó un poquito al hombre. Y el hombre dijo, hasta aquí nomás llegué. ¿Te acuerdas, Yanita, leíste tú? El hombre se dijo, hasta aquí nomás llegué. Entonces, reflexionando yo, escribía, le dije, familia, este hombre necesita saber que hay un Dios que le ama. Aleluya. Este hombre necesita saber que hay un Dios que le ama. Señor, amén. Y que Dios puede revertir esa situación. Pero si no hay nadie que les hable, si no hay nadie que, hermanos, que le haga entender, si no hay una familia que haya conocido el poder extraordinario de Dios, hermanos, ¿cómo podrá este hombre saber que hay uno que puede cambiar las cosas, que puede quemar ese cáncer? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Es importante, hermanos, dar a conocer lo que Cristo, hermanos, ha hecho, hermanos. Usted lee Mateo capítulo 28 y por ahí por el verso 19, cuando Dios nos da la comisión, vayan por el mundo y hagan discípulos a toda la gente, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero el libro de Marcos dice otra cosa, o viceversa. Dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. Tomarán en sus manos serpientes. Y si comieren cosas malas o mortíferas, No les harán ningún daño. no les va a hacer daño. Y sobre los enfermos, ellos van a poner las manos. Pero para eso hay que andar, hermanos, en una conducta, hermanos. Vuelvo a recordarte lo que dijo el Señor: las puertas del infierno, ningún demonio, ningún poder hechicero, ningún poder diabólico tiene arte ni parte. Cuando tú, hermanos, andes como es digno, cuando tú así andes revestido del poder de Dios, tú debes entender, hermanos, que Dios colocó en nuestras vidas un poder no humano. Lo hemos dicho tantas veces. Hechos capítulo 1, verso 8. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ha colocado, hermano, no un poder humano, y ese poder nos autoriza y nos capacita para reprender demonios, para romper ligaduras, para sanar enfermos. Señor, amén. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La iglesia es un ejército poderoso en las manos de Dios, amada iglesia. Señor, amén. No nos ha dado, vuelvo a reiterar, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria en nombre del Señor. Así que Dios nos ayude, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Acerquémonos con corazón contrito a sus plantas, porque en Él vamos a encontrar el oportuno socorro. Y hoy cada uno de nosotros, Dios nos ha apartado, hermanos, y nos ha puesto en un lugar para servir en su reino, para que desarrolles tu ministerio, hermanos. Y no importa dónde Dios te haya llamado, tú y yo hemos sido elegidos para servir a Dios. ¿Me puedes poner, hermano, que está en el computador, Romanos capítulo 12, hija, y el verso 4 adelante, por favor? Vamos a leer este pasaje. Porque de la manera, mira lo que te dice Dios a través del apóstol. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Quién es kinesiólogo? La Cami. Yo me Sí, Cami. Gamaliel, mecánico. El Matías. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 206. 200. 300. ¿Este cuerpo también? 200. Mi cuerpo son 200. 206 huesos tiene el cuerpo. Ya, pero pónganse de acuerdo, pero algo de 206. porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
Pero no todos los miembros tienen la misma función, amada iglesia. Entienda que este mensaje es para la iglesia. El otro es el siguiente del 5. Así nosotros, le habla la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, hermano. Cada uno Dios le ha dado una función. Algunos para que prediquen, a los otros que presidan. Pero vamos más adelantito, hermana. Ahí está. Hermana, De manera que... hermana Nicole, a ver. Ese. El siguiente. Ese. Ese. De manera que, cuando usted lea, repite las comas. Para que se entienda lo que Dios nos está diciendo. Amén. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Sigamos, hija. O si es de servicio. Oiga, no muchos quieren tener este don, ¿eh? O si es de servicio, el servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace milagro con alegría. Misericordia. El que hace, perdón. El que hace milagro, misericordia. Con alegría. ¿Cómo lo debemos hacer, hermano? Como ya le digo. Si todas las cosas hay que hacerlo. Hermano, todo cuando tú ofrendas, cuando tú traes las primicias, cuando todo lo que haces, Señor, esto te lo doy, Señor, porque he sido bendecido, porque me has dado tantas cosas, Señor. Habrá uno más que podamos leer, hermana. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero sabes, hay un pasaje que está en el libro de Isaías capítulo 5 y el verso 20, que es todo lo contrario a lo que dice este texto. Hay de los que lo malo llaman bueno. Y a lo bueno, malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz Tinieblas. y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por... Mira, hermano, así está esta sociedad, hermano. O sea, aquí cada uno, hermano, venga por el bienestar propio. No importa a quién atropelle, no importa a quién pase a llevar. La idea es que esa persona, hermano, sea prosperada. La iglesia es diferente. La iglesia no debe ser así. Amén. La iglesia debe actuar con justicia. La iglesia debe actuar con rectitud, hermanos amados. La iglesia no tiene que tener favoritismo dentro de los congregados. Amén. Aquí no hay más mayor, no hay más grande ni más pequeño. Aquí todos somos siervos del Señor, amada iglesia. Y si bien es cierto, el Señor a uno llamó para ser pastor, ancianos, diáconos, dorcas, no por eso tenemos un rango más elevado, hermanos amados. Solamente que los pastores tendrán que no solo dar cuenta con los congregados, sino por su propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Y que Dios nos bendiga grandemente. Ayúdame con el pasaje de Isaías capítulo 6. Hija querida. Y el verso 8. Vivía un tiempo del profeta Isaías. El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías vivía una crisis espiritual, hermanos, a grandes escalas. Y el Señor le dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor, eso lo está diciendo Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió? Heme aquí, envíame a mí. Las cosas no estaban bien en ese tiempo, amada iglesia. Pero el profeta Isaías dijo: Señor, si en algo puedo ser útil, si en algo puedo contribuir a que la santidad de Dios se restablezca, si es que el espíritu, si es que el pueblo de Israel o de Judá vuelva a vivir la vida espiritual, aquí estoy, Señor. Siente pasión por estas cosas, siente tristeza por un mundo que se pierde, amado, en Cristo. Y oremos al Señor, hermano, para que Dios envíe su misericordia sobre
Jesús nos ha dado este mandato, nos dio este mandato ante el cielo, ustedes vayan por el mundo. Pero hemos sido llamados también a predicar el Evangelio, para enseñar. En Romanos 1:16, Pablo escribe lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando leímos el pasaje dice que Pablo fue apartado para el Evangelio, para servir al Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas. Y para eso fuiste apartado tú, amado, para eso fuiste apartado, para predicar, para ser parte del Evangelio, para proclamar la palabra. Y vuelvo a reiterar, no solo predicas cuando estás aquí, sino a través de tu oración, cuando tú entras en tu casa, a tu cuarto, cierras la puerta y oras a tu Padre en secreto, hermano, y le dices: Señor, necesito que fortalezcas la vida espiritual de la iglesia, quiero, Señor, que rescates al perdido, Señor, quiero, amado Dios, que te reveles, Señor, aquellos que están en duda, Señor. Tú estás sirviendo el reino de los cielos. Amada iglesia, el título de esta palabra era apartados para servir al reino de Dios. Ayer estuvimos con Yanita en la casa de mi hermano Mauricio Caro. Ustedes todos conocen. Este joven está viviendo y médicamente parece que humanamente no le dieron esperanza. Ya estuvimos orando y diciéndole: Mauricio, cuando los hombres dicen no hay esperanza, Cristo dice lo contrario. Porque Cristo es el dueño de la vida. Cristo formó nuestros órganos, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, el páncreas. Todo lo formó el Señor. Y como Él lo formó, Él sabe, hermanos, cómo remediarlo, cómo repararlo. Amada iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza. La iglesia ha estado viviendo un momento difícil. Me refiero a esta iglesia de acá. Tiempo atrás hemos estado participando en muchos velorios. Se han partido varios hermanos y algunos que no eran muy asistentes, pero eran familiares de hermanos de acá y los hemos estado acompañando. Y han habido varios hermanos enfermos, pero no crea que nos vamos a rendir, no crea que nos vamos a bajonear. Queremos tomarnos más fuertes de la mano del Señor. Estuve en el hogar de hermano Francisco, mi hermana Mara me estuvo contando su testimonio. Ha sido tiempos difíciles. Pero Pablo, el apóstol dijo: derribado, pero no destruido. Sí, hermanos, podemos vivir situaciones muy complejas, pero no estamos solos. Amén. Cuando Él pareciera que no nos escucha, cuando Él está en silencio, Él sigue trabajando en nuestras vidas. Quiero invitar a que se pongan en pie, hermanos amados. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Hoy quiero invitarte a ti que vengas y tienes una necesidad y tienes una petición. Si tú necesitas del Señor, venga para acá.